Miércoles de Apocalíptico, con el Starring, que además le traje un regalito. Ya lo vi, va a estar bueno el programa. Nuestro amigo Mario de Costanzo. Ya lo vi, va a estar bueno el programa. Han pasado muchas cosas en 3 días. En 3 días han pasado muchas cosas. Bastantes. Y muchas cosas aquí en la cámara. Sí. Y otras afuera. Está aquí don Miguel Zulú. Muy buenas tardes, quédese con nosotros y efectivamente vamos a estar platicando de estos 3 días que, híjole, han estado muy intensos. Bueno, antes de seguir, aquí está, así. Yo no lo pienso ni leer, ni ver. Este libro es para don Mario Costanzo. ¿Qué apostamos? Que si perdían los Leones de Detroit, yo lo tenía que leer. Así es. Y si perdían los Cowboys, estaba regalada la apuesta, yo ahora para los Cowboys. Lo tenía que leer don Mario. Aquí está. Es bueno, increíble tanto papel tirado a la basura. yo creí que hubieran perdido los Vaqueros de Dallas con Detroit, pero las dos cosas tienen razón. O sea, alguien se va- vamos, Oye, además, Letras ¿sabes muy qué? chiquitas. Las letras son muy Muy chiquitas. chiquitas. Voy a ver si ya salió el audiolibro. No, pero bueno, pues me imagino que para la próxima ya tengo que tener un avance, ¿no? Había una revista cuando yo era joven. unos Feliz libros- Navidad. Feliz Navidad, muchas gracias. unos libros- Gracias, jefe Zulu. Había unos libros cuando yo era joven que se llamaban Duda. Y entonces te decía, no, pues los monolitos de la isla de Pascua son marcianos. Y ahí te decían por qué eran marcianos. Y las cabezas olmecas, no, pues también son marcianos. Así se llamaban. Veo que ya Estrella sí los agarraba del libro de lectura. Oye, sí, yo pensé que ibas a referirte a unos que había también unas historietas que se llamaban Así soy y qué. Nunca los leíste, nunca los leíste. Te sacaban ahí un gandalla y te decía al final del libro, de la historieta, Así soy y qué. Vale. Exacto. Y está don Miguel Zuluncamal, desde Campeche. Desde Campeche. ¿Qué te pasa? ¿Estás desvelado, hermano? No, pues han sido días, semanas, bueno, desde la semana, ha sido una semana, 2 semanas intensas. Desde la semana pasada, que Sí. rompimos récord, ¿no? Rompió récord acá la Cámara de Diputados de tener una sesión de más de 24 horas. El récord anterior lo tenía la Cámara de Senadores desde el 2013. Y ahorita la Cámara de Diputados rompió ese récord con 24 horas y 11 minutos, si no fallo. Tremendo. Pero, a ver, ya vimos la semana pasada lo que se votó. Esta semana, ¿qué votaron? ¿Qué se votó aquí en la Cámara? Y yo quiero poner, y aprovechar que está don Mario, empezar con el tema de los aranceles. ¿Pero qué se votó acá? Bueno, se votó primero que nada una reforma a diversos artículos de la Ley General de Salud, en donde lo que acaparó la atención principal fue el tema de vapeadores, pero pues esa iniciativa traía otras propuestas, como son, por ejemplo, el que el gobierno quiere despilfarrar, esa es la palabra, el Fondo de Salud para el Bienestar, que es lo que permite hoy en día, sobre todo, atender a enfermos de cáncer, ¿sí? Se discutió también el tema de aranceles, se aumentaron los aranceles o el impuesto de importación a varios productos, y también se aprobó una nueva ley que es la Ley de Economía Circular. Bien, empecemos por aranceles. Resulta que teniendo facultades la presidenta para subir aranceles, envía la iniciativa a la Cámara de las y los Diputados para que seamos nosotros los que suban los aranceles. Obviamente, cuando digo nosotros, la Cámara, no yo, porque además yo votamos en contra. Tú, un primer comentario con ese regalo tan grande que tienes ahora. Un primer comentario, don Mario. Bueno, a ver, es una medida que de entrada va a generar inflación. Va a generar inflación, va a generar un incremento en los precios, le va a quitar competitividad a la economía, es decir, a lo que exportamos, y pues va a ser muy difícil que en el corto plazo se dé lo que se busca, que es un proceso de sustitución de importaciones. A ver, rápidamente, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, imagínense que para fabricar este celular, aquí en México, pues se importan los chips. Y los chips vienen de China. Y hoy un chip
el costo de un chip ya puesto en el teléfono celular es de $20. Si se le pone un impuesto a la importación de este chip, correctamente lo dijo el jefe Zulú, no es un arancel, es como un impuesto. Este chip va a costar, vamos a suponer que $30. Los 20 que cuesta más 10 del impuesto. Obviamente cuando se incorpore para fabricar el celular y este se exporte a los Estados Unidos, pues obviamente va a subir su precio. Y quien lo compre aquí en México, pues también lo va a comprar a un mayor precio. ¿Para qué se hace eso? Para que, dado estos costos, la economía mexicana o haya alguien que se ponga a fabricar un chip y se dé este proceso de sustitución de importaciones. Pero, ¿cuál es el problema? Primero, que no es inmediato. Segundo, tú no estás fomentando a tus empresas, no las estás incentivando para que haya muchos o haya gente que fabrique estos chips. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a acabar pagando el chip más caro, ¿no? Un poco como lo que va a suceder con el IEPS a los cigarros. Ahora, esa es una parte del impacto. Pero, por ejemplo, las toallas sanitarias de las mujeres, que son imprescindibles en la vida moderna, porque en la antigüedad pues, las mujeres se guardaban varios días al mes y no salían, ¿verdad? Pero que tienen efectos que uno a veces no pondera. O sea, una niña que va, o una jovencita, vaya, que va a una secundaria, si no tiene su toalla, pues está en un problema. Entonces muchas abandonan la escuela. Me dicen que el gran volumen de toallas es importado de China. Sí. Y eso va a tener un efecto, pues, de incremento del costo de las mismas. Claro, en productos que se les dice técnicamente demandas inelásticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los vas a comprar casi a cualquier precio, ¿no? Otro ejemplo que va a pegarle mucho y a las gentes de menores ingresos, por ejemplo, las balatas de carro. ¿La balata del carro es china o qué? Es que si tú mañana tienes que cambiarle balatas a tu carro, vas a la refaccionaria y te dicen, la original vale 10,000, la china vale 5,000. Entonces mucha gente pues dice, compro la china. Que la original tampoco se hace en México. Que la original viene de otra país, de Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a pasar? Que tú vas a llegar y vas a decir, oiga, quiero una balata. Pues la original le vale 10,000 y la china probablemente hasta le pueda valer más, 11,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya la balata que te costaba 5,000, pues ya no lo vas a hacer. Entonces van a tener dos efectos. Vas a aguantarte más con la balata y si la tienes que comprar, vas a pagar más por la balata. Entonces, eso te va a afectar a ti, trabajador de Uber, taxista, por ejemplo, ¿no? Va a suceder mucho con las refacciones de automóviles. Y a la vez, esta balata se ocupaba como un insumo para un carro, para una motocicleta que se podía exportar a los Estados Unidos, pues se va a exportar más caro, ¿no? Ahora, ¿qué no hicieron? Que es bien importante señalar. Si quiero fomentar a la industria, porque el gobierno va a tener más ingresos por los impuestos que va a cobrar. Si una parte de estos impuestos se destinaran a dar financiamiento a emprendedores a tasas blandas para que produzcan balatas o para que produzcan chips, bueno, vas paulatinamente haciendo tu proceso de sustitución de importaciones, pero como se está haciendo, pues es una medida que va a generar inflación, que va a generar desempleo. Nada más para que tengamos una idea, va a tener un costo para la economía en términos de comercio de 51,000 millones de dólares. Si nosotros pensamos que el TEMEC, y fue una pregunta del jefe Zulú hace un rato, si el TEMEC tiene un comercio de 800,000 millones de dólares y genera más o menos 2 millones de empleos, pues 51,000 millones de dólares, ¿sí? Que es, digamos, entre el 5 y el 10%, pues te va a costar estos 51,000 y puede que unos 100,000 empleos, de empresas pues que no van a vender lo mismo porque es más caro, o empresas que hoy sí venden el chino,
¿verdad? O el bien chino, y también van a dejar de vender. Entonces es una medida que a todas luces, en un momento en donde esta semana también nos enteramos que la inflación repuntó, 3.8%, es decir, va otra vez a la alza la inflación, que se va a acompañar a inicios de año con el IEPS de los refrescos, con la cuesta de enero. Entonces, pues van a ser meses y va a ser un año en donde la inflación puede repuntar como ya lo está haciendo. Y sobre todo en artículos o bienes que son hasta cierto punto se pueden considerar de primera necesidad o de un consumo principal. Pero ellos ponen sobre la mesa el tema de, bueno, pero esto nos quedamos bien con los americanos. Sí. La pregunta ¿es una incapacidad de negociar con los americanos? ¿Es la necesidad de, pues, sacrificar al pueblo con más costos? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que existe una incapacidad para poder negociar. Existe mucha improvisación más bien también de no analizar el contexto. Ahora sí, como dice por allá el dicho, no mires el árbol, sino mira el bosque. ¿Sí? Entonces yo creo que ellos no miraron el bosque, o sea, fue tan solamente frente a un aumento de aranceles que se ha estado teniendo de parte de Estados Unidos hacia México. Dijeron, pues nosotros vamos también a elevar y vamos a ver quién se deja, ¿no? Y bueno, fue muy fácil decir, pues vamos con aquellos que no tienen tratados comerciales con nosotros, que son los de inicio. Sí, no tienen tratado comercial, pero no se está considerando lo que dice el maestro Mario de cómo sustituir las importaciones, cómo apoyar al micro, pequeño, grande empresario incluso. Otro tema que también no visualizaron es que muchas cosas tal vez sí se producen aquí en México, pero el insumo principal, la materia prima, se tiene que forzosamente importar. Uno de esos ejemplos está, por ejemplo, en los cosméticos. Los cosméticos, las sustancias que se utilizan, que vienen muchas veces de raíces de plantas, ¿sí? Por lo que estuve investigando, los tienen que traer de otros países forzosamente. También hemos escuchado de parte de analistas en esta semana de que hay determinados a estos países que en apariencia van a resultar afectados, pues no les preocupa porque al final del día ellos saben que forzosamente tienes que ir a comprarles porque solamente ellos tienen los minerales, ¿sí? Que sirven para poder hacer las mezclas que se necesitan en diferentes productos. Subirle los aranceles en ese caso es darnos un tiro en el pie. Es lo que le pasó a Estados Unidos con algunos aranceles que ha estado subiendo. Claro. Estados Unidos ha tenido problemas, ha tenido un repunte inflacionario, ha tenido incluso problemas de desempleo. Es la misma fotografía. ¿Por qué? Porque además México, pues nos guste o no, no tiene diversificado su comercio. La mayor parte del comercio es con los Estados Unidos, exportaciones e importaciones. Otro pequeño porcentaje es con Canadá y el otro muy importante, que es alrededor de 20,000 millones de dólares, como el 10% del restante, es con China, fundamentalmente, ¿no? Nosotros importamos de China al año casi 20,000 millones de dólares, exportamos cualquier cosa, 9,000 millones de dólares. O sea, es una cosa totalmente dispareja. Pero entonces, por eso dices, o lo que se tendría que hacer es, por ejemplo, en la siderúrgica, que aumentaron casi de 0 a 50%, los aranceles. Entonces, eso no se hace así a lo borras, vamos a subirle 5 este año, ¿no? 5 el próximo año, para ir generando este proceso de transición. Construyendo la capacidad local. Así es. Pero además, abusaron también de la ignorancia de todos, o de la mayoría del pueblo. También del sabadazo, porque lo hacen tan pronto que no hay ni chance de Sí, porque por ejemplo, el tema del refresco. Al refresco le subes el IEPS, va a subir casi 3 pesos por litro, no es un refresco sube 3 pesos, no, Así el es. litro. Así es. Ok, pero a esos 3 pesos que ya va a tener el refresco de más, le vas a tener que subir tal vez la importación del plástico, o en su caso del refresco embotellado en vidrio, que en algunos lugares todavía se acostumbra producir y vender. Entonces acá también ya le está subiendo el arancel al vidrio, le está subiendo el arancel al plástico. Usted lo comentaba claramente, sube por ejemplo el tema de
el capítulo de la ley señala compresas, tampones higiénicos, pañales y artículos similares. Sube también el caso de de las medias que muchas veces utilizan, no solamente, alguien diría, no, pues eso lo utilizan las damas solamente, no, lo utilizan también los enfermos de varices, ¿sí? Entonces, ese es otro. Sube también el tema de insumos odontológicos, algunos también insumos que se utilizan para operaciones, para cirugías médicas, entonces también allá tienes jabones. O sea, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Sí, mira, juguetes. Juguetes. Hoy pagan un 15% de arancel. Con la reforma van a pagar el 30%. Ahora, ¿qué va a pasar, mi querido Mario y mi querido Zulu, con la piratería? O sea, con el contrabando. Pues va a aumentar. Curiosamente, y haciendo un análisis de todas las reformas que Morena ha estado impulsando, tienen dos características principales. Tres diríamos, perdón. Primero, tiene un efecto recaudatorio, o sea, cómo hacerse de más dinero. Vía impuestos, o derechos, o como se llamen. Dos, criminalizar, crear nuevos delitos, de los llamados delitos especiales. Tenemos, por ejemplo, los delitos en materia de agua, los delitos en materia aduanera, los delitos en el tema vapeadores, ¿sí? Y un tercer efecto, que todas las iniciativas de Morena, al tener un efecto recaudatorio, al tratar de criminalizar a la persona común, a la persona normal, le abre una puerta al crimen organizado. ¿Sí? Sí. Al mercado negro. Sin lugar a Son las tres características que tienen todas las iniciativas que Morena en los últimos meses ha venido promoviendo. Sin lugar a dudas, mira, por ejemplo, si hacemos un conteo de estas reformas, debemos preguntarnos, bueno, ¿cuánto tendrían que aumentar su capacidad fiscalizadora en las aduanas para que no se genere mercado negro? A ver, ya tienes un tema del huachicol. Hoy la gasolina en Estados Unidos se vende a 14 pesos, en México a 24. O sea, un incentivo para un mercado En negro. algunos lugares hasta 28. Sí, ¿Peña con cuánto la dejó? 18, Peña la dejó en 18. 18 pesos. En Se ha 18 subido pesos. 6 pesos. Sí, exactamente. Y si tomamos el promedio con Peña, ha subido mucho más. Sí. Porque el promedio con Peña fue todavía abajo de 18. Pero ya tenemos el tema de la gasolina. Vamos a tener el tema de los cigarros. Vamos a tener el tema de los vapeadores. Vamos a tener el tema de estos productos con aranceles. Tú sí más o menos tienes mi edad, pero Sí, ¿tú te acuerdas? Un poquito menos, pero sí. ¿Tú te acuerdas cuando, por ejemplo, en este país estaban las famosas chiveras? Sí, Que te traían los juguetes, en este caso eran gringos, ¿no? Iban a Estados Unidos gente que pues quería tener un ingreso, llevaban unas bolsas grandes de fayuca y ahí llenaban pues de regalos y se venían a Coahuila o a Nuevo León y vendían en sus casas. En Tampico había un lugar que le decían Tokiolula, ¿no? De tantas cosas chinas que se vendían ahí. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo con los productos chinos, ¿no? Con juguetes, con cosméticos, con textiles, ¿no? Con cinturones. Sí. Entra también el tema de cinturones, calzado, ropa. Total, la cosa no va bien. Pues no, yo creo que no, y desgraciadamente hoy no tiene la capacidad del gobierno de sellar las aduanas, nunca lo ha podido hacer. No, al contrario, está peor que antes. Ahora, un tema, para cambiar el tema del contenido. ¿Cómo le está yendo a la economía, Mario? Yo vi que bajó la venta de autocamiones nuevos y que bajó la venta de vehículos ligeros nuevos. Sí, ha bajado la venta, esto quiere decir pues que ha bajado el consumo, ¿por qué? Porque la economía está parada, es por un lado, pero incluso es más preocupante el tema del empleo. En la semana, fíjate que en la semana, y hay que comentarlo, en la semana salió Morena a decir que estábamos en cifras históricas de asegurados permanentes en el IMSS, ¿no? Habló incluso de 22.8 millones de asegurados permanentes, ¿no? Y olvidaron dos cosas, ¿no? Primero, en mayo, en julio de este año, Morena anunció que eran 23.5 millones de asegurados, porque metieron a los trabajadores de plataformas. Ajá.
Si en julio teníamos 23,5 millones de personal asegurado y ahora en noviembre tenemos 22.7, pues quiere decir que se han perdido 700,000 empleos. ¿Y ellos cómo lo disfrazan? Perdón, Mario. Ellos lo disfrazan nada más tomando la cifra de personal ocupado, personal o puestos de trabajo asegurados en el IMSS, pero histórico. O sea, estos 22... Nunca en la historia hemos tenido tantos, ¿no, güey? Pues No. Tampoco nunca habíamos sido 120 millones de gente. No, pero además, ¿sabes qué? El siguiente mes, si la economía genera un empleo, pues va a ser histórico. Pues te digo. ¿No? Aquí lo que importa es lo que se conoce como los flujos, ¿no? ¿Cuántos empleos has generado el año pasado comparado con el año antepasado? Y te puedo decir, por ejemplo, que quitando el año de la pandemia, Ajá. en este año se han generado 599,000 empleos, formales e informales. Al menos desde 2015, que es la serie que traigo aquí, es la cifra más baja de generación Por de ejemplo, empleo. el año 17 con el Peña Bebé. Con Peña Bebé se aquí generaron, por aquí, por ahí aquí. fue récord. En 2017, 1.1 millones de empleos. En enero-noviembre, en 2018, 1 millón de empleos. Si sumamos los empleos generados con Peña Nieto, son 4.4 millones. Si sumamos los empleos generados en los 7 años de la 4T, 2.3 millones. ¿Qué pasión azteca? Entonces, ¿por qué presumen tanto? Bueno, pues precisamente por eso agarran estos indicadores, pues para Y engañar. son datos oficiales. Son datos Son datos oficiales, oficiales. datos de asegurados en el IMSS y fuente también del INEGI. Por ejemplo, en noviembre de este año, dice Morena, cuando llegamos a cifra récord, en noviembre nada más se generaron 48,595 empleos, que es el noviembre más bajo Comparado con... desde 2014. Gracias. O sea, desde hace 10 Y años. lo que hace Morena con las estadísticas es que luego nada más compara el mes anterior Sí, claro. con el actual. Sí. Sí, O pero uno, no lo- o uno muy malo del pasado. O uno muy malo del pasado, efectivamente. Es como, por ejemplo, el tema del maíz, que en algún programa lo comentamos, ¿no? O sea, el Plan México dice, vamos a tratar de llegar a 21,000 millones de toneladas de producción de maíz. Sí, nada más que Peña lo dejó entre 25 y 26. Pues sí. Así es. Entonces, ya traemos aquí una mazorquita más. Exactamente. Bueno, ¿qué más se votó en esa Cámara de las Diputados? Bueno, se votó, como ya comentaba, el tema de reformas a la Ley General de Salud, que se centró la polémica o la discusión en el tema de vapeadores, pero una había otras pregunta. cosas. Yo vi el tipo penal, Sí. el delito, vaya, cómo metían a la cárcel a la gente si tenía un vapeador. Y luego salió ahí los de Morena diciendo, no, eso ya no es cierto. Yo decía que no existía. Cuando les demostramos que sí existía el proyecto de delito, después nos dijeron, bueno, pero lo vamos a cambiar. ¿Cambiaron algo? Realmente no. No. Incluso hasta yo creo que confundieron más, se hicieron más oscuro y poco claro el tipo penal. En materia penal, y técnicamente se exige de que cuando tú creas un delito, tienes que ser lo más claro posible, para que así no se cometa alguna injusticia al momento de configurar el hecho a lo que dice la ley. Ah, ¿Sí? Entonces, acá pues prácticamente vemos que solamente fue, ahora sí que recitar verbos o acciones, ¿sí? Pero que luego cuando ves cómo queda la redacción y ya relacionas, pues tú dices, pues, ¿qué es esto, no? Entonces, ellos inicialmente consideraron en el artículo 282 quater, ¿sí? De la Ley General de Salud 17 conductas. La única que decía en aquel de inicio para fines comerciales era el transporte. O sea, ya lo especificaba, transportación para fines comerciales. Pero todo lo que estaba adquisición, mezcla, almacenamiento, conservación, venta, importación, exportación, o sea, no decía que fuera específicamente para fines comerciales. Viene la discusión en el Pleno y le agregan fines comerciales solamente a la adquisición y siguen dejando por la libre todo lo importación, exportación, sí. Y luego le agregan un párrafo que dice, se exceptúa de la prohibición
su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior. Entonces, para los fines señalados en el párrafo anterior. Bueno, si me voy a los fines, las únicas dos acciones donde yo encuentro la palabra fin es cuando dice adquisición con fines comerciales y cuando habla de transporte con fines comerciales. Pero cuando habla de almacenamiento, cuando habla de mezclado, cuando habla de mezclado, o sea, la deja libre, o sea, allá cualquiera puede incurrir. El problema de los tipos penales es que si no son claros, se pasan interpretaciones. Si son ambiguos, pues a que te extorsione. Así Que es. pesque el policía con unos vapeadores te dice, no, mire, es que usted lo está conservando. Exactamente. Así es correcto. Y yo me pregunto, jefe Zulu, coordinador, en el caso de un turista Pues también le aplica. que esté No, lo estuvimos en la comentando. playa, sí, No, que pero esté en también la le playa. aplica, también le aplica. Claro. Por ejemplo, un turista que llega acá a México y va feliz de la vida contemplando el paisaje Sí, sí. mexicano, vapeando o con su Para cigarrillo arriba, los electrónico. fines. Entonces, y la policía llega y le dice, en México están prohibidos los vapeadores o los cigarros electrónicos. Entonces, el turista no sabe de la ley en ese momento. Entonces, va a ser sujeto a una extorsión. No, pero le van a aplicar la ley. Claro. O sea, si usted... Nosotros tenemos mucha gente que nos ve en San Leandro, que nos ve en Arizona, que nos ve en Austin, que nos ven... Corran la voz. Vienen acá con un... ¿Vapeador? O cigarrillo. Pues igual después arreglan. Pero le van a decir, usted lo está importando. Claro. Es que es mío. No, yo creo que usted lo tiene para venderlo. Y viene otro tema de constitucionalidad que usted también lo estuvo comentando. O sea, por ejemplo, el artículo 14 señala que en todos los juicios criminales no puedes actuar por analogía. Claro. Y acá le agregan a todo y todo aquel Sí. sistema o mecanismo análogo. Entonces, Que eso es muy... ¿qué es eso? O sea, porque dicen, y todo aquel sistema análogo con el cual se vapee o se consuman sustancias, pues bueno, van a decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas las boquillas que existían? Sí. Esa es. O sea, las leyes penales no pueden ser tan difusas, tienen que ser muy precisos. Preciso. Homicidio, Así es. el que privó de la vida a otra persona. No pueden decir, el que privó de la vida o dejó en circunstancias análogas, bueno, eso es muerte cerebral. Entonces, ese es el problema con eso. Claro. ¿Y qué otra cosa se votó esta semana? Bueno, Para la dentro gente de que está esto también, que es lo que estaba muy escondido, la Ley General de Salud establece que debe de existir un fondo de salud para el bienestar. Era el fideicomiso del Seguro Popular. Para el malestar. ¿Sí? Ese fondo establece un porcentaje en la ley de cómo se debe de distribuir el destino, determinándose que la mayor parte de ese fondo se va a destinar principalmente para atender aquellas enfermedades que causan gastos, así lo denomina la ley, catastróficos. O sea, que te pueden llevar a una situación de pobreza total, como por ejemplo el cáncer. Entonces la mayor parte de ese fondo te dice tanto por ciento debe ser para esto. Luego, otro porcentaje para atender cuestiones de infraestructura, sobre todo en aquellas entidades federativas con marginación alta. Y una tercera parte para ayudar también a complementar el abasto de medicamentos. Sí, bueno, pues acá el gobierno de Morena lo que quiere lo que hizo es desaparecer esos porcentajes a que está obligado y dice que exista un comité integrado desde el interior del IMSS Bienestar y que ese comité decida en qué lo puede ocupar, incluyendo además aquellos gastos operativos o de mantenimiento. O sea, a raíz de que ellos le han venido rebajando del presupuesto. O sea, se van a quedar con la lana. Sí, dinero para esos gastos de mantenimiento. Entonces dicen, vamos a recurrir mejor al fondo. Sí, entonces eso va a seguir acrecentando una falta de atención hacia los enfermos, sobre todo de cáncer y de otras enfermedades muy gravosas. No, y además un desorden presupuestario al no tener identificado cuál es el destino de lo que tomaste o de lo que usaste del fondo, ¿no? Ahora, se votaron otras cosas ayer. Sí, se votó también el tema de economía circular, una nueva ley que la economía circular pues no es más que recicle. Reciclar, así es, reciclar. Y entonces eso es algo que podemos decir que sí puede traer avances en el tema.
de protección y cuidado al medio ambiente. Allá usted estuvo proponiendo y estuvo insistiendo. ¿De quién son las iniciativas de esas? Hubieron iniciativas de parte del grupo parlamentario del PRI, de parte de usted, de parte de la diputada Ana González, de parte de la diputada Mónica, de acá de la Ciudad de México, ¿sí? Y otras iniciativas de los otros grupos parlamentarios. Bien. Pues qué profuso fue todo. Antes de irnos, ¿tienes $1 millón de pesos ¿Tengo $1 millón para tu boleto de la Azteca? No, pero Yo no voy a ver el Mundial porque sé en qué va a terminar. Ustedes son muy chicos, pero en 1970 causó un trauma. Le marcó. No, es que vamos a ser campeones. Y ahí, bolas en Toluca, 7-4-1 les metieron los italianos. así es, Y ahorita los italianos ni siquiera vinieron al Mundial como estamos nosotros. exactamente. Entonces, ¿tú que ya tienes tu $1 millón de pesos para el No, boleto? yo no, la verdad es que, y si los tuviera no iba al fútbol, ¿no? ¿Por qué? Para evitar ¿Para ver perder? para evitar la rechifla. ¿Y para ver perder? Para evitar la rechifla perder del público por en doble general. partida, ¿no? ¿Dónde va a Exactamente. haber juegos? Los juegos van a ser aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Son ¿En los Puebla tres. no? No, son los, son los tres sedes, al menos a nivel nacional. Y un saludo a don Samuel que no le mandaron a Holanda. Le andaba presumiendo y no le mandaron a Holanda. ¿No fue nada a Monterrey? Se los mandaron para Estados Unidos. ¿Pero ustedes van a ir a los juegos? No, la verdad es que no No. pienso ir al juego. Yo no pienso ni verlos, güey. En este país no hay descenso. En este país casi todos los jugadores son extranjeros. En este país hay 2 torneos al año, o sea, cualquiera puede quedar campeón varias veces en su vida. Pues entonces, no hay competencia aquí. Y yo le adicionaría uno más, que se dio esta semana. No ha empezado ni el Mundial y ya estamos diciendo que vamos a despedir al director técnico. Por pendejo. Pues ya nos vamos. Esto fue las noticias de Apocalíptico. Don Mario, un cierre de media hora. De 1 minuto. De 1 minuto, un cierre rápido. Miren, el año 2026 no va a estar fácil. Nos vamos a enfrentar a una cuesta de enero muy prolongada, muy empinada. Vienen aumentos. Cuidemos nuestro dinero. La verdad es que seamos muy cuidadosos con el aguinaldo, seamos muy cuidadosos con los gastos de diciembre. No va a haber tan fácil chamba y las cosas pues van a ser más caras, va a repuntar la inflación y el país, desgraciadamente, va a seguir sin crecer. Y eso nunca más. Pues ya que estamos ya en la recta final del año, ya en motivo de estas fiestas decembrinas en que empiezan las reflexiones, 2026 no va a ser un año fácil, pero yo creo que en 2027 todos podemos hacer algo pensando precisamente y analizando qué opciones hay para quienes gobiernen este país. O sea, ya nos damos de vacaciones. Pues ya casi. No, ya estamos dando Y si, no, los si mensajes. nosotros no nos vamos, el auditorio es el que ya se va. Exactamente. La semana que entra, nos vamos a ver en Atypical. Así es, en Atypical, Atypical. martes Martes. a las de 7 a 8:30. Tenemos el compromiso del coordinador que va a estar con nosotros de viva voz. Pues sí, ya nos tenemos aquí. Pero les digo a todos que no vamos a tener este programa ni el programa de lo que el gobierno te dijo, porque ya no tenemos cámara. Así es. Entonces regresamos a este enero. Pero el sábado estamos en peras, manzanas y naranjas. Y en peras, manzanas y naranjas tenemos este sábado y el siguiente. Así y es. luego nos vamos unos días de vacaciones. Así es. ¿Cómo la ven? Muy bien, Muy bien. muy bien. Pues ya nos vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si le va a la América, ¿qué le puedo decir?